Para ti, que estás viendo este vídeo, tengo una pregunta. ¿Acaso no tiene un hombre el derecho de hablar de BioShock en Internet? No, dice el hombre de Twitch. Solo queremos gameplays de varias horas. No, dice el hombre de Twitter. Pero es que nadie va a pensar en los niños. No, dice el hombre de YouTube. Ya se ha hablado mucho de Ryan y del papel del jugador en el videojuego. Yo rechacé estas respuestas. En su lugar, elegí algo distinto. Yo elegí lo imposible. Elegí hablar de Rapture y el objetivismo. BioShock es, sin lugar a dudas, uno de los títulos más destacados de los años del reinado de PlayStation 3 y Xbox 360. En una generación caracterizada por el dominio de los shooters sobre el resto de géneros, la obra de Ken Levine se alzó por encima de la media como una propuesta que iba más allá de la habitual rueda de muerte gratuita que se había extendido en el medio, dejando de lado géneros que, otrora, habían tenido un espacio destacado. La ciudad de Rapture nos brindó la posibilidad de alejarnos de los niveles estancos y lineales de la mayoría de los superventas de la época. Cada escenario seguía teniendo una serie de puntos a completarse para seguir avanzando, pero su diseño daba amplias posibilidades para explorar y encontrar nuevas piezas de información sobre los eventos que habían llevado a la urbe a su estado actual, o profundizar en la psicología de sus habitantes, tanto ilustres como ciudadanos de a pie. La progresión del jugador estaba medida para que cada nueva arma fuera un pequeño regalo con una utilidad propia, y la interacción con el escenario, ya fuera mediante el uso de los poderes o el hackeo de distintas máquinas, permitía, hasta cierto punto, que cada jugador se expresara de forma diferente y cumpliera con sus objetivos según sus preferencias a la hora de jugar. Desde luego, no todo era perfecto, y la segunda entrega, y especialmente Infinite, se encargarían de pulir muchos de los aspectos más discutibles del juego original, agilizando el uso de los plásmidos y armas, permitiendo portar ambos a la vez, implementando un gameplay más preciso que hacía de la acción más fluida, o eliminando sistemas que no terminaron de cuajar, como el minijuego de las cañerías para piratear máquinas. Pero la propuesta jugable del título, unida a una estética inconfundible, mezclando Art Deco con la imaginotecnia del público sobre los años 20 del siglo pasado en Norteamérica, servían para crear la sensación de una ciudad infinita en lo que realmente eran unos pocos niveles y pasillos. Y el atrevimiento del equipo para jugar con las expectativas del jugador y, cómo no, el carisma de un Andrew Ryan que arrollaba desde el primer minuto a toda persona que se acercara a aquel faro en medio del Atlántico, marcaron a fuego en la memoria colectiva de los jugadores una saga de la que 15 años después del juego original aún se esperan nuevas entregas. Mucho se ha hablado a lo largo de este tiempo de cómo se construyó la distopía subacuática de Levine, el papel del jugador dentro de su mundo y cómo está integrado para hablar de qué hacemos realmente cuando jugamos, o del magnetismo de su estética. Pero hay poca gente que se haya acercado a hablar del sistema de pensamiento que inspiró tanto las bases de la ciudad como de su creador, y que el juego nos presenta en apenas 5 minutos de introducción, el objetivismo. Así que, en este vídeo, vamos a intentar hablar de esta corriente filosófica y ver hasta qué punto Rapture y sus habitantes viven de acuerdo a ella, o si por el contrario, la mención de estas ideas es más una simple capa de pintura para generar más interés en un público que no ha pasado por el trabajo de leer las casi 2000 páginas que componen las dos obras clave para entender los principios de esta forma de ver el mundo. Y para poder observar Rapture desde este prisma, primero debemos conocer el material del que está construido. El objetivismo es una escuela de pensamiento que, a pesar de ser un tanto desconocida en Europa, hunde sus raíces en el viejo continente, y que ha marcado el devenir de mucha más gente de la que podamos pensar. Alisa Zinovьevna Rosenbaum, más conocida como Ayn Rand, nació en el seno de una acomodada familia judía de la Rusia imperial de 1905. La joven Alice tendría que ver cómo la Revolución de Octubre requisaba buena parte de las posesiones de su familia, pero a su vez, esta le ofrecería la posibilidad de acceder a la Universidad de su San Petersburgo natal, donde se especializaría en historia y filosofía, consiguiendo escapar del país que daría lugar a la URSS en 1925 y viajar a Estados Unidos con la premisa de visitar a unos familiares en Chicago. Una vez consiguió la extensión de su visado, Rand se dirigió a Hollywood, donde encontraría trabajo como guionista en la creciente industria cinematográfica estadounidense. Sus ideas filosóficas se plasmarían en 2 novelas y charlas a estudiantes o entrevistas.
La primera, llamada El Manantial, tendría una adaptación cinematográfica guionizada por la propia Rand en 1945. Y la segunda, La Rebelión de Atlas, transmiten sus ideas principalmente mediante los soliloquios de sus personajes. El pensamiento de Rand podría definirse como la filosofía del egoísmo, siendo un sistema contrapuesto a las teorías provenientes de Asia, que colocan la búsqueda de la plenitud del hombre como un proceso de desaparición del ego. El objetivismo pone al individuo en el centro, haciéndolo protagonista y responsable de sus propias acciones y moral, quedando limitado en su acción por 3 principios fundamentales que siempre deberían ser respetados. Primero, la vida, entendida como el derecho del hombre a encontrar su propio sustento sin intervención de terceros. Segundo, la propiedad privada, como la extensión de la vida, pues adquirir bienes de forma no coercitiva requiere tiempo del individuo para poder conseguir aquello que quiere y, por tanto, el robo en cualquiera de sus formas es, en última instancia, el robo de la propia vida. Y tercero, la búsqueda de la propia felicidad, siempre que ésta no suponga una violación de los derechos de otro. Para un objetivista, valga la redundancia, la realidad es objetiva y única juez de las acciones del hombre, de forma que la moral es el resultado de un trabajo individual para determinar qué es mejor para él mismo, partiendo de sus experiencias sensibles y la razón. Es decir, no hay nada parecido a una ética de grupo, porque nadie más que el propio individuo es capaz de ver el mundo a través de sus propios ojos. Así, todo individuo debe tener la libertad de obrar siguiendo los designios de su razón, y estos serán realmente buenos o malos según su resultado una vez enfrentados a la realidad. Es decir, toda persona debe poder consumir drogas, leer aquellos libros que considere, abortar, vender sus propios órganos o beber pintura si así lo quiere, y el resultado de sus acciones serán lo que determine si su juicio ha sido bueno o malo. Pero, ante todo, se ha de tener la libertad para obrar, ya sea para bien o erróneamente. Valores ampliamente extendidos como la humildad o el sacrificio, para un objetivista son poco menos que pecado. La primera por suponer o bien una negación de los propios dones de la persona, y por tanto poner a los individuos en contra de la propia realidad, o ser consecuencia de que la persona es consciente de su propia mediocridad, y no estar dispuesta a luchar para eliminar sus flaquezas, y la segunda por suponer un acto profundamente irracional. Una persona que arriesga su vida por sus seres queridos no está realmente sacrificándose, sino realizando una transacción que le permite mantener algo, sin lo cual su propia vida carecería de sentido. Pero aquella persona que se arriesga por un desconocido sin recibir de antemano nada por ello, está realizando un intercambio del que no puede salir beneficiado al no ser capaz de evaluar si el valor de la transacción la hace lógica o no. Con estas premisas, un objetivista buscará siempre obrar según sus propias necesidades sin buscar que otro se encargue de su vida, por lo que el gobierno no puede ser más que un órgano encargado de salvaguardar la integridad individual, castigando a aquellos que violen los derechos ajenos o acuerdos alcanzados, quedando reducido a un sistema judicial, policía y ejército. Buena parte de estas ideas están presentes en la propia construcción de Rapture, y especialmente en su ideólogo, que es una encarnación del héroe randiano. Aunque en el juego original no tenemos muchos momentos en los que la ciudad nos enseña su funcionamiento anterior a la guerra interna, en el DLC de Panteón Marino de Infinite podemos ver cómo la sociedad de Rapture está libre de la moralidad que esperaríamos ver en cualquier país occidental durante los años 60. Podemos ver parejas del mismo sexo agarradas de la mano sin ningún problema. La prostitución se ofrece en las plazas más céntricas como un bien de consumo más, y hay una afirmación de la propia grandeza del individuo y su responsabilidad para consigo mismo en las conversaciones entre los ciudadanos. La existencia de los plásmidos, de los que los creadores y autoridades saben que producen efectos secundarios y pueden acabar generando problemas de adicción, no solo se permite, sino que se anuncian libremente. La venta de armas y munición en máquinas expendedoras a lo largo del juego, y la desaparición de los límites impuestos por la masa a los demás, de la que Ryan hace gala en la archiconocida introducción del primer Bioshock, son pruebas de ello. Rapture permite al individuo ser todo lo que en potencia pueda llegar a ser, pero hay cuestiones en el aire que no terminan de casar completamente con la filosofía sobre la que la ciudad se asienta. La existencia de las Little Sisters es problemática de cara a una interpretación objetivista de la ciudad. Primero porque sabemos que algunas de ellas son secuestradas para su posterior procesamiento y, por tanto, suponer una violación del derecho a la vida de los individuos.
pero también ofrecen una manera de reforzar las ideas del propio título. Supongamos que tanto Niña como Big Daddy han llegado a ser eso mismo por decisión propia. El jugador, bajo esa premisa, no tiene ningún derecho a matar al protector si no es previamente asaltado por este. Pero es que una vez tenemos a la niña en nuestro poder, las opciones que se nos abren ante nosotros sirven para enmarcar al jugador dentro de dos posibles grupos. Desde la óptica objetivista, la única decisión lógica es salvar a todas las niñas a las que acabemos encontrando, pues matarlas no solo no ofrece mayores recompensas en forma de Adan, que pudieran hacer que el jugador tuviera que decidir entre mayor poder para sí mismo y, por tanto, mayor seguridad, o ser fiel a unos principios, pues se nos acaba recompensando cada X tiempo si somos piadosos, sino que también supone una violación de uno de los derechos fundamentales de esta filosofía, por lo que esta posibilidad de decidir solo puede interpretarse en términos del juego cribando a los jugadores en individuos dignos que acaban obteniendo un justo final o parásitos, que no se diferencian de ninguno de los grandes enemigos que enfrentamos a lo largo del juego. Porque sí, todos los jefes de cada sección de Rapture violan las bases de la ciudad y se convierten en parásitos de esta. El Dr. Steinman es un loco que asesina indiscriminadamente a aquellas mujeres que caen en sus manos en la búsqueda de su ideal de belleza. Cohen es un individuo obsesionado con la muerte, y toda su obra la contiene de una forma u otra, y aunque hasta cierto punto se podría argumentar que algunas de sus víctimas sabían a qué se exponían al acercarse a él, es parte de una organización que secuestra personas y se favorece de contactos políticos para engrandecer su figura y ser intocable. En el segundo juego, el enemigo principal es una doctora hippie que aboga por la fraternidad y la masa utilizando métodos propios de la religión. Y, por supuesto, Fontaine es todo lo contrario al ideal randiano de hombre a admirar. Por un lado, se trata de un estafador profesional, por lo que es un personaje que viola sistemáticamente los acuerdos con aquellos a los que embauca, además de buscar arrebatar Rapture y todo lo que la ciudad produce de las manos de su legítimo dueño, y por tanto ser lo que Howard Rourke, el protagonista de El Manantial, definiría como un parásito. Una persona que, ante su propia incapacidad para crear y conseguir por sus propios medios lo que desea, roba a aquellos que son más capaces que él. Pero también es una representación clara de lo que un objetivista te diría que conlleva el altruismo. Porque aunque Fontaine no crea los centros de ayuda para indigentes por gusto personal, sino con el objetivo de atraer seguidores, y por tanto con un propósito para consigo mismo, la consecuencia es un sinnúmero de personas carentes de ego y dependientes de la voluntad de otro, es decir, esclavos. La historia del jugador siendo dirigido por él durante la primera mitad del título es la frontera definitiva de un hombre que acaba cometiendo el mayor pecado que puede existir desde los ideales objetivistas: crear un individuo buscando que carezca de todo lo que lo define como tal, una persona sin ningún tipo de voluntad. Y su final es a manos de seres sin aparente ego, creados en su despiadada carrera por el control de Rapture. Finalmente tenemos que hablar de Andrew Ryan. Este es el personaje más destacado del juego original y parte de la iconografía de la propia Rapture, y en el que más se pueden ver las influencias de la obra de Ayn Rand. Concretamente es una imagen al nivel de Howard Rourke, y la construcción de su gran proyecto, la misma conclusión a la que llegan los empresarios de la rebelión de Atlas al final de la novela. Ryan es, en un principio, el prototipo de héroe randiano, del hombre hecho a sí mismo con unos valores y objetivos inamovibles, y que se eleva por encima de la masa por mantenerse fiel a sus convicciones. A lo largo de todo el juego, todas sus acciones son una contestación a una amenaza a la existencia de Rapture, su gran obra, y las grabaciones en las que se le puede conocer mejor no dejan de mostrar cómo, a pesar de estar en contra de muchas de las acciones de Fontaine, las acepta como parte de la libertad que su propia doctrina impone para con las acciones de los demás, y solo cuando su propiedad se ve en juego toma acciones para controlar la situación, eso sí, perdiendo el control poco a poco de sus subordinados hasta conducir a la guerra abierta con los partidarios de Atlas. Y, finalmente, con todo aquel del que haya una mínima sospecha de estar intentando destruir su control sobre su creación. Su final es tan memorable porque es una decisión del propio Ryan. Antes de encontrarlo, vemos cómo ha conseguido hilar todas las pistas sobre nuestro origen, siendo consciente de que somos su hijo, así de cómo funciona el plan de Fontaine y el condicionamiento mental que éste tiene sobre nosotros, y nos lo muestra, en la que es la escena más famosa del juego. Nosotros somos la mayor burla hacia Ryan que se pueda pensar.
su propio hijo convertido en la herramienta del hombre que representa su antítesis y sin posibilidades de ser un individuo con raciocinio o voluntad propios. Y con su última acción nos demuestra lo atrapados que estamos en una de las pocas escenas en las que el juego nos arrebata el control y nos obliga simplemente a mirar, sembrando la semilla de nuestra posible libertad una vez hayamos escapado del control de Fontaine, haciendo que el individuo sea el que triunfe sobre la masa y aquellos que tienen que arrebatarle a los demás lo que no son capaces de conseguir por sí mismos. Así que, ¿BioShock es una apología objetivista o una crítica? Pues la verdad es que ni idea. Los videojuegos pueden observarse desde muchas ópticas, y cuanto más complejos son en planteamiento, más grises ofrecen. Este es un título que, desde la perspectiva de un objetivista o un anarcocapitalista, puede ser el reflejo de cómo la mejor de las sociedades es arruinada cuando pierde sus valores fundamentales. Una persona más escorada a lo colectivista te dirá que es la historia de cómo las ideas de Rand son un ideal inalcanzable que, de llevarse a la práctica, solo pueden acabar en desastre. Y si nos centramos en el uso de su historia y cómo la relaciona con el jugador, se pueden destacar momentos que apoyan ambas visiones, o señalar cómo, aunque plantea un giro que debería servir para hacernos reflexionar sobre cómo cuando jugamos a videojuegos, esencialmente solo estamos siguiendo órdenes, las siguientes horas nos dejan en el mismo punto, solo que cambiando la voz que dirige nuestras acciones. Pero esto es precisamente lo interesante de hablar de videojuegos, y una de las razones por las que sigo invirtiendo mi tiempo libre en hacer este tipo de vídeos.